Hemos llegado ya al 12º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra de este domingo la podríamos titular Misionero de la Misericordia. Cómo enfrentar los conflictos con valentía. El primero que nos ilustra esta reflexión, este tema, es el profeta Jeremías. Es el capítulo 20 del profeta Jeremías. No es tan sencillo que un profeta nos deje conocer sus sentimientos, pero ahora, en este domingo, el profeta ha expresado sus sentimientos. Él ha empezado a recibir amenazas de la gente, de la multitud. ¿A qué se deben las amenazas al profeta Jeremías? Pues habían palabras del profeta que incomodaron a la gente. Palabras que provenían del Señor a través de la boca del profeta Jeremías, pero que empezaron a incomodar a la multitud. ¿Cuáles eran las cosas que el profeta proclamaba? ¿Cuáles eran las cosas que el profeta las decía con fuerte voz y que la gente empezó a incomodarse? El profeta Jeremías proclamaba que Dios estaba cansado de las infidelidades de su pueblo y que por eso lo iba a castigar. Esos gritos del profeta ante la insistencia de que no podemos ser infieles a Dios, de que a Dios se le tiene que dar lo mejor de sí mismo, absolutamente lo mejor, y no darle la miseria de nuestra propia vida, es lo que provocó que el profeta viviera todas las dificultades de su profetismo. También el Salmo 68 que hoy hemos escuchado nos habla de un hombre injustamente perseguido. Un hombre que sufre por dedicarse a los asuntos de Dios. Es un salmo con una estrecha relación seguramente con el profeta Jeremías, ¿no? Perseguido por estar cerca de Dios. La oración del salmista hoy en esta liturgia es insistente. El salmista apela a la gracia del amor y la verdad de Dios. Pero pareciera que Dios se calla, y por eso el salmista responde hoy diciendo, respóndeme. Pero el salmo termina diciendo al final, el Señor no está sordo, escucha a los humildes, no abandona a los suyos. Así la segunda lectura de este domingo de San Pablo a los Romanos, el apóstol habla también e insiste también en la obra de lo que podríamos llamar la desgracia y la gracia. Y el apóstol nos hace comprender que la desgracia y la gracia no están al mismo nivel. Si bien el profeta Jeremías ha vivido momentos de gracia y también de desgracia por la persecución de la multitud de la gente, el apóstol Pablo a los romanos nos ayuda a comprender el sentido de estas dos palabras. El apóstol Pablo nos hace reflexionar que estas palabras puestas en la vida de nosotros, la desgracia y la gracia, realmente no son equivalentes y que solamente tienen una medida. La medida es, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde más desgracia había, donde más el pecado nos ha invadido, si nuestro corazón se arrepiente, sobreabunda la gracia de Dios. Es verdaderamente unas palabras del profeta magistrales
sobre la misericordia de Dios para con nosotros. Así llegamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 10, que hoy nos llama la atención de este Evangelio, tal vez dos frases importantes. No temáis, y más bien el otro aspecto de ese no temer, que es temed más bien. Jesús hoy nos habló en el Evangelio del temor, y todos entendemos de que se puede tener temor, que sí hay veces hay que tener temor, pero el temor de Dios, que es ante todo un respeto ante Dios. De hecho, yo creo que habría que distinguir entre el verdadero y el falso temor, así como lo recuerda el profeta Isaías, el capítulo 8, versículo 12 y 13 del profeta Isaías, me hizo pensar en la idea del temor, porque nos dice el profeta: no temáis ni tembléis de lo que el pueblo teme, a Yahvé Sebaot, a este tened por santo, sea él vuestro temor. El profeta Isaías dice, es a Dios al que hay que tenerle temor. Y acabo de decir que tenerle temor a Dios es tenerle respeto. Prefiero morir antes que pecar, como decía también Santo Domingo Sabio. Prefiero morir antes que pecar. Eso es precisamente el temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos recuerda que la muerte es solamente una realidad penúltima, que aunque alguien nos quitara la vida terrenal, no siempre la vida terrenal es el bien mayor, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y que la muerte tampoco es el mal más grande, porque alguien podrá quitar la vida, pero si esa vida la hemos dado a Dios y la hemos entregado a Dios, no hay un mal más grande que se compare a darlo todo por el Señor. Aunque nos quitaran la vida, ese no se convierte en el mal más grande. A pesar de que su poder, hay veces del hombre puede matar, los hombres no tienen ningún poder, podríamos decir, discrecional sobre la salvación y también sobre la condenación. Pueden quitar la vida, pero el hombre, en las manos del hombre no está que nos salvemos o que no nos salvemos. Eso es discreción absoluta de Dios que nos ama. Aquí termina, en ese momento entre la vida física y la muerte, ahí termina el poder humano y comienza el ámbito, el espacio del poder exclusivo de Dios. Por eso San Basilio decía, Dios vive en lo más alto y cuida al más humilde. Mucho más profundo, Él se ocupa de aquellos que fueron hechos a su imagen. El hombre para Dios tiene un incomparable valor, que va mucho más allá de que si el hombre pierde la vida o no. En fin, podríamos sacar tres conclusiones este domingo, Día del Señor, a la luz de esta liturgia de la palabra. Primera lección: Jesús no les da ninguna garantía a los discípulos de que no les ocurrirán los peligros de los cuales tienen miedo. Sin embargo, su invitación, no tengan miedo, diríamos que no es un llamado irresponsable a un comportamiento heroico, pero sin sentido. Jesús abre los ojos a los discípulos, les quiere mostrar los peligros y los valores reales y en consecuencia el cual
y en consecuencia el cual nos ayuda a entender cuál debe de ser nuestro comportamiento razonable. Esta lección del Evangelio de hoy está estrechamente ligado y nos puede ayudar mucho a reflexionar la misma realidad que actualmente estamos viviendo. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, y como yo creo en Dios y Dios es poderoso, Él me va a cuidar de esta pandemia, no me va a pegar el COVID-19. Pero y entonces, como les he dicho a algunos, Dios va a venir a lavarles las manos, Dios les va a venir a poner la mascarilla para cuidarse, Dios les va a venir a distanciar del otro, a tomar las medidas correctas en el distanciamiento. Dios es irresponsable como nosotros. Es verdad, Dios tiene todo poder, pero también Dios nos ayuda a que nosotros no seamos irresponsables. Hay que tener una dosis de temor, que no es pánico, es una dosis de temor. Y eso es la primera lección del Evangelio de hoy. Siempre van a haber peligros, hay que tener una dosis de temor, pero esto no significa un llamado irresponsable a comportamientos heroicos, a querer violentar nuestra vida, no andando mascarilla cuando yo salgo de la casa, pensando que no hay ningún problema, no lavándome las manos, violentando las normas de bioseguridad que son ahora una regla en nuestra sociedad, en esta nueva normalidad. No porque Dios sea poderoso y te ame, es que te va a cuidar si tú y yo somos irresponsables. Dios va a seguir cuidándote, pero Él no va a venir a lavarnos las manos ni a ponernos la mascarilla. La segunda conclusión es, todo está conectado en el conocimiento que Dios tiene en relación a cada uno de los hombres. Esto se pone más en el centro de atención. La invitación a anunciar el Evangelio y hacer una confesión de fe es intrépida, podríamos decir. Es la conclusión coherente de lo que la inteligencia percibe sobre el significado y el actuar de Dios. Dios conoce quiénes somos nosotros. No podemos engañar nosotros a Dios. Dios sabe lo que somos y sabe también lo que necesitamos. Y la tercera y última conclusión es, Jesús, quien les ha pedido a sus discípulos que anuncien con valentía su mensaje, también exige de ellos plena confianza en su persona. Ellos deben mostrar incondicionalmente su pertenencia a Jesús y creer también en su mensaje. Es ante todo el mensaje sobre su Padre Celestial. De esto depende el que Jesús se declare un día a favor ante Dios. Hay que entender de que depende de nosotros, de nuestros comportamientos en esta vida, de eso depende nuestra salvación. Así como nos hemos comportado en esta vida, así va a depender nuestro final. El único que puede decidir nuestra salvación es Jesús, pero eso depende de cómo hemos vivido durante la vida. Si durante la vida presente hemos abandonado a Dios, hemos hecho lo que hemos querido, hemos vivido una vida mundana y pagana y no nos hemos arrepentido ni un tan solo poco de todo esto, ¿cómo Dios podrá salvarnos sin ningún tipo de arrepentimiento? Solo Dios, solo el Señor y solo la persona de Jesús, nuestro Salvador, puede decidir nuestro destino eterno. Así Jesús revela de nuevo su incomparable posición y autoridad.
claramente queda definido en este domingo, Día del Señor, a través de la liturgia de la palabra, que de nuestro comportamiento hacia Él se decide el juicio de Dios sobre nosotros y con nuestro destino eterno. Si queremos salvarnos, debemos de vivir los valores de la salvación. Nadie se salva sin esfuerzos. Nos salvamos haciendo esfuerzos de ser buenos para que podamos alcanzar la gracia de la redención. Que el Señor en esta palabra y en este sacramento que juntos celebramos nos dé la fuerza de ser mejores para poder alcanzar los bienes del cielo. Así sea.